Y bueno, nuevamente una disculpa, se volvió a caer el video, se nos volvió a caer nuevamente, pero bueno, pues ya estamos nuevamente conectados, gracias a Dios. Se nos fue nuevamente esta transmisión, ¿sí? Pero voy a subir el video con las tres partes, porque iniciamos una parte, se cortó, y después la otra parte, y ahorita vamos a iniciar con la otra, pero vamos a poner las tres partes juntas, así es de que pues no se preocupen. Así es de que vamos a volver a unir las partes y subir el video completo. Porque bueno, pues obviamente pues hay cosas que, o hay alguien que no quiere que obviamente pues hablemos acerca de esto. Y obviamente yo quiero iniciar nuevamente con la cita la que terminamos, ¿no? Romanos capítulo 12, vamos a volver a leer versos 1 y siguientes, donde dice: os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y bueno, pues aquí obviamente pues ya quiero yo terminar o iniciar con el último, o con la parte que íbamos a hablar acerca de la última publicación que yo os acabo de subir, que es obviamente que un sacerdote, bueno, pues no sé si mandó a hacer él especialmente para él, o no sé cómo fue, pero una custodia con la forma de una pachamama, ¿no? La custodia en forma de pachamama. O sea, nosotros ponemos al Dios Todopoderoso, al Dios encarnado, al Dios que se hace presente en la Sagrada Eucaristía, en toda su divinidad, su cuerpo, su sangre y su alma, y la ponemos dentro de un ídolo pagano, ¿no? Entonces, aquí tenemos que verdaderamente analizar lo que está pasando. Verdaderamente tenemos que analizar lo que dice el libro de Romanos. Tenemos que ofrecernos a nosotros mismos como una víctima pura, ¿no? Para que el Señor nos ayude a ir discerniendo cuál es la verdad, la justicia y lo que es bueno, ¿no? Yo esto lo he venido hablando muchas veces, ¿sí? Lo he venido hablando en muchos videos, y casi a cada rato o todos los días lo vengo hablando, ¿sí? Acerca de esto que está sucediendo. ¿Y cómo es que hay tanto silencio dentro de la iglesia? Incluso de parte de apologistas, ¿no? O supuestos apologistas, que deberían de estar hablando de esta situación, lo que está sucediendo ahora dentro de la iglesia. Esto no puede, esto lo quieren ocultar. O sea, esto a lo mejor quieren dejarlo así como que no, para que no estemos hablando mucho, o porque no sé, para que los protestantes no hablen. Hermanos, todo esto que estamos viendo ahora dentro de la iglesia, lo conocemos precisamente ¿por qué? Porque es público, porque ya se dio a conocer en todo el mundo. Por eso nosotros lo conocemos. Entonces, no es así de que, pues, vamos a callarnos porque para que los protestantes no tengan de qué hablar. No, los protestantes, los ateos, los protestantes, los herejes, ¿sí? Siempre van a tener de qué hablar, y especialmente de la iglesia de Cristo. Siempre van a tener de qué hablar. Pero lo que está pasando ahora dentro de la iglesia, y lamentablemente de parte de unos asalariados, que no son pastores de la iglesia, son asalariados nada más, que son apóstatas, que se han realmente rebelado contra la iglesia católica, pues ahora se pretende que no se diga nada, ¿no? No, que no se diga nada. Nada. Hay que quedarse callados. Cállese. ¿Sí? Usted no diga nada, usted no vio nada, usted no sabe nada, cállese la boca. Y así los protestantes no hablan. No, los protestantes siempre tienen de qué hablar. Y si no son con mentiras, como lo he venido demostrando,
sobre todo con ese señor del grupo católicos defendiendo la iglesia de las sectas o algo así, donde está un señor llamado Calero, ¿no? Omar Calero, ¿no? Una persona bastante nefasta porque, bueno, obviamente sus actos, ¿no? No la persona en sí, pero sus actos son verdaderamente nefastos, ¿no? Porque utiliza un texto, lo acomoda, quita 3 palabras de las 5 que trae y le pone esas 3 palabras que son suyas, no son realmente las del texto, ¿sí? Y entonces yo he venido demostrando cada publicación de él que es una verdadera farsa, que es una mentira, ¿no? Que es verdaderamente invento del demonio, porque eso es verdad, eso se tiene que decir, ¿no? No, hermanito, usted no diga nada, no les hable así a los protestantes, son nuestros hermanitos, ¿no? Son nuestros hermanitos esperados, no les diga nada a usted, no les diga así, no les diga herejes, no les diga apóstatas, no les llame sectarios, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde está el amor de Dios al llamarlos sectarios? ¿Dónde está el amor al llamarlos apóstatas, herejes? ¿No? El apóstol Pablo los llamó malditos, Gálatas 1:6-9. Y les dijo que todo aquel, no importa sea quien sea, todo aquel que predique un evangelio distinto al que nos dejaron, sea maldito. Si el apóstol Pablo le dice maldito, yo les digo herejes, o yo les digo apóstatas, o yo les digo sectarios. ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿Cómo se le llama a una persona que dice mentiras? Mentiroso. ¿Cómo se le llama a una persona que apostata contra la fe o que reniega de la fe verdadera de Cristo? Apóstata. ¿Cómo se le llama a una persona que atenta contra una o 2 doctrinas de la iglesia verdadera? Hereje. ¿Cómo se le llama a una persona que pertenece a un grupo que se ha separado de la iglesia verdadera de Cristo o del árbol principal de la doctrina de Cristo? ¿Sí? Se le llama secta, división. Pertenecen a una secta, se le llama sectarios. ¿Cómo se le llama a aquel que protesta contra cada uno de los mandamientos y de la palabra de Dios? Protestantes. ¿Por qué se le quiere disfrazar lo que es? ¿Por qué se quiere disfrazar la palabra tal cual es? ¿No le gusta que le digan apóstata? ¿No le gusta que le digan sectario? ¿No le gusta que le digan hereje? Pues pásese para acá y ya deje de estar diciendo herejías y deje de estar haciendo apostasías y andar haciendo tontería y media. Véngase para acá y asunto resuelto. ¿Se acabó? ¿No le gusta? Bueno, pues váyase a la secta. Lo mismo que pasó con ese sujeto ex católico, que supuesto teólogo, ¿no? Ex protestante que nunca fue católico y que jamás dejó el sectarismo y mejor decidió regresarse, ¿no? Pues, ¿usted no le gusta la verdad? Pues váyase para allá, hace mejor. Y es lo mismo que está pasando ahorita con esos supuestos sacerdotes, que no son sacerdotes, son asalariados, apóstatas, porque están apostatando contra la palabra de Dios, no contra la iglesia, no contra el Papa Francisco, no contra nosotros los laicos, no, contra la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora por si fuera poco, bueno, pues este señor se mandó a hacer una custodia con la imagen de la Pachamama y bueno, ya la puso en el altar metiendo a nuestro Señor Jesucristo dentro de ese ídolo. Es una verdadera tontería, ¿vale? Es una verdadera tontería lo que hizo este señor, que se supone que es sacerdote. Debería saber que si es sacerdote de Dios, debería saber que eso es un ídolo y que obviamente eso no es correcto. Pero pone al Señor, al cuerpo divino de nuestro Señor Jesucristo, dentro de un ídolo. O sea, o adoramos al ídolo, o adoramos a Dios, o adoramos a ambos, ¿no? Miren, sabemos por las Sagradas Escrituras que todo lo que lleva a Dios es santo. Todo lo que lleva a Dios es sagrado. Y si ustedes no conocen la palabra o el significado de la palabra sagrado, bueno, los invito a que vayan a su diccionario y busquen el significado de la palabra sagrado. Hermanita Flor Martínez, Dios me la bendiga, muy buenas tardes. Javi Zavala, Dios me lo bendiga, hermanito. Sarif Guerrero, ¿quién más está aquí? La hermanita Dolores Mata. Dios me la bendiga grandemente. Muy buenas noches. Entonces, mis queridos hermanos, todo lo que debe de llevar al Señor debe ser sagrado.
Miren, empezamos a ver desde el segundo libro de Samuel, donde llevaban el arca de la alianza en una carreta, ¿no? Dirigida por bueyes. Entonces, lo que hizo este personaje llamado Uzá, que vio que se iba a voltear el arca de la alianza, entonces lo que hizo fue, con toda la mejor intención del mundo, con todo el amor del mundo, lo que hizo fue estirar la mano. ¿Para qué? Para que no se cayera el arca de la alianza, porque era el arca de Yahvé. Era donde Dios se manifestaba su poder, o sea, donde Dios manifestaba su presencia. No estaba Dios adentro, tampoco el arca de la alianza era Dios, pero Dios se manifestaba allí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues con todo el amor del mundo trató de impedir que se cayera. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la Escritura que hizo Dios? ¿Sí? Que la cólera de Dios hizo que inmediatamente cayera muerto Uzá. ¿Y por qué? Mucha gente dice, ay, es que, ¿cómo es posible? Pues si lo único que quería era rescatar el arca, ¿no? A veces pensamos que Dios es injusto, y no es así. Es simple y sencillamente que todo lo que toca o todo lo que le pertenece a Dios no puede ser tocado por ninguna persona común y corriente, por ninguna persona. Por eso Dios siempre ha puesto a sus ministros, a gente específicamente puesta por Él para hacer ese cargo. En ese cargo, en este caso, perdón, estaban los sumos sacerdotes, ¿sí? Y el rey David, que bueno, pues podía también ahí tocar el arca. Pero absolutamente nadie podía tocar el arca de la alianza. ¿Por qué? Y eso solamente era un simple símbolo, hermanito Turcios Freddy, Dios lo bendiga. Entonces, el arca de la alianza, mis hermanos, solamente era un símbolo. Era un cofre de madera normal, ¿no? Pero obviamente la madera más fina, la madera más perfecta de aquella época y recubierta de oro, el oro más fino y el oro más caro del mundo, bueno, de aquella época. Donde pues obviamente estaban solamente 3 símbolos, ¿no? Había muchos más, pero obviamente los principales eran 3 símbolos. La vara de Aarón, que ya había florecido, una jarra con el maná, o una urna de oro con el maná, y las tablas de la ley. Eran los principales objetos que estaban dentro del arca. Nada más. Esto lo podemos ver en el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 4, ¿no? El arca de la alianza contenía solamente la jarra de oro con el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Todo esto, mis hermanos, todo esto representaba a nuestro Señor Jesucristo. Era una representación, una imagen representativa, como las que tengo aquí atrás. Estos no son dioses, esto no es Dios, verdadero no es Dios, eso solamente es una imagen, ese también es una imagen representativa, ¿sí? No es Dios mismo, solamente son símbolos. Lo que contenía el arca era una representación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la jarra con el maná nos habla del Evangelio de San Juan capítulo 6, versos desde el 27 hasta el 63. Yo soy el verdadero maná que ha bajado del cielo para que coma de él no muera, mas tenga la vida eterna. Y el que permanece en mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permaneceré en él. Esa jarra con el maná nos había hablado o nos representaba a nuestro Señor Jesucristo, que se había prefigurado ya desde el Antiguo Testamento en los profetas Ezequiel. El profeta Isaías 25 del 5 en adelante, donde el Padre nos había prometido esa Eucaristía, un banquete con carnes jugosas y con vinos perfectamente añejados y especiales. Esa fue la promesa de Isaías, del Padre en Isaías 25 del 5 en adelante. Lo pueden ustedes leer. Y bueno, donde se viene a ser presente Juan 6. Entonces, la jarra de oro con el maná, pues nos hablaba o nos representaba a nuestro Señor Jesucristo, que sería, como dice el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 9, que sería todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, sería prefigura de lo que vendría después a hacerse realidad. O sea, lo que ahora tenemos como una realidad, a nuestro Señor Jesucristo. Pues también tenemos ahí la vara de Aarón, que ya había florecido, la cual recordamos que en el Génesis capítulo desde el 18 en adelante, pues podemos encontrar que Dios
trata de rescatar a su pueblo y obviamente pues se hacen muchos prodigios con esas varas, con la vara de Aarón, ¿no? Pues se abre el mar, se parte el mar en dos, las plagas, llegan las plagas, se convierte la vara en serpiente, que se traga la serpiente de los brujos, ¿no? Se convierte el agua en vino, etcétera, etcétera. Hace una infinidad de milagros, ¿sí? Y no es porque la vara sea Dios. Dios manifestaba su poder a través de esa vara de Aarón. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora en la actualidad? ¿Qué es lo que simbolizaba, qué representaba esa vara de Aarón? Pues a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, Mateo 28, pero en el verso 18, el Señor se presenta con todo su poder y le dice a sus apóstoles, a mí se me dio el poder en el cielo y en la tierra, punto, yo lo tengo todo, yo tengo todo ese poder. ¿Y qué es lo que representaba la vara de Aarón? Pues obviamente el poder que tenía nuestro Señor. Él todo lo puede. No hay nadie que tenga un poder semejante o superior al de Él. No, no hay. Por eso el Señor Jesús se presenta de esa manera. Yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. O sea, para pronto, aquí todo me obedece a mí. Se acabó. Dice el mismo libro de los Hebreos, que nuestro Señor es el que mantiene el universo solamente con su palabra poderosa. Así, así de plano. Para eso ya, ese poder, pues ya no hay más. ¿No es cierto? Entonces, hermanito Vladimir Sánchez, bienvenido. Entonces, ese poder no solamente nos habla de Jesucristo en Mateo 28, 18, sino también en el libro de Apocalipsis capítulo 12, del verso 5, donde nos dice que el niño, ese niño, que nace de la mujer, que se menciona en el verso 1, ¿no? Una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas, está encinta, ¿no? Y bueno, pues esa mujer que estaba encinta y dio a luz a ese niño, en el verso 5, dice que gobernaría o reinaría todas las naciones con vara de hierro. Por tanto, pues también la vara de Aarón nos está representando o nos habla de que ese representa a Jesucristo o representa el poder de Jesucristo. Y por último, pues las tablas de la ley. Las tablas de la ley, sabemos que Éxodo 20 nos habla de que se le dieron a Moisés la ley para que el pueblo se mantuviera a raya, ahora sí que mantenerlo a raya, y no se pasara de los pecados, que tuviera cómo observar la ley de nuestro Señor y lo que le agrada precisamente. Pues esas tablas de la ley son la autoridad de Dios hecha escritura, porque recordemos que se le dio a Moisés en tablas de la ley escritas por puño y letra de Dios. Por tanto, si leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice que en el principio estaba el Logos, ¿no? En archino logos, kai no logos, improston teos, kai teos sino logos. En el principio estaba el verbo estaba con Dios o junto a Dios, pero el verbo también era Dios. Y en el verso 14 dice, ese mismo logos, ese mismo verbo que estaba con el Padre en el principio, se hace carne, ¿sí? Se hace carne y habita entre nosotros. Entonces, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versos del 20 en adelante, donde dice, a ustedes recordarán que se les dijo a los antepasados, primero los 10 mandamientos, no matarás. Bueno, pues yo les digo, ese pues yo les digo es que la autoridad de Dios que estaba hecha escritura en el Antiguo Testamento, ahora se hace carne. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice que por muchas maneras y de muchos medios Dios habló a los antepasados en el Antiguo Testamento. Pero ahora lo hace por medio de su Hijo. O sea, las tablas de la ley que representaban la ley de Dios o la autoridad de Dios hecha escritura, se hacen carne en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, las tablas de la ley también representan a nuestro Señor Jesucristo. Y con esto vamos a entender cuál es el punto.
¿Quién llevaba dentro a nuestro Señor Jesucristo por 9 meses y caminó por esta tierra siendo un sagrario viviente de Dios? María Santísima. Entonces, si María fue escogida por Dios, fue preservada del pecado, fue perfeccionada a imagen de Eva, porque solamente 2 mujeres en toda la historia fueron puras, Eva y la nueva Eva, que es María, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar a su hijo, precisamente para llevar a su hijo santísimo en el vientre, para que se encarnara, para que de esa carne pura agarrara el Señor carne y sangre y obviamente pues se hiciera presente. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, bueno, nuestro Padre, desde Génesis, desde la creación, desde Génesis 3, hasta el libro de Mateo o de Lucas, ¿sí? Mateo 1, del 18 al 22, y Lucas 1, del 25 hasta el 39, ¿sí? Todo ese tiempo, pasaron siglos para que llegara nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque obviamente pues tenía que preparar o perfeccionar a María, ¿sí? Y que María sería pura, la mujer más pura que ha pisado sobre la tierra. Bueno, aparte de Eva, antes del pecado, claro está. Entonces el Señor se tuvo todo ese tiempo para ir preparando el terreno y dejar a María perfectamente purificada para que nos llegara nuestro Señor y se encarnara en su vientre. Por tanto, dice la misma Escritura, que nada de lo que ha tocado, nada que le pertenezca a Dios puede ser utilizado por alguien más. Nadie. Por tanto, si María era propiedad de Dios, como lo dice Lucas 1:35, dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, ¿sí? Haciendo alusión a que vendría Él a encarnar a nuestro Señor Jesucristo en su vientre, ¿vale? Y le da una segunda profecía, una segunda promesa. Y el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios descenderá sobre ti, ¿sí? O sea, y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. O sea, todo el poder de Dios. Fíjense la magnitud de estas palabras del ángel Gabriel, que son palabras de Dios, pero dichas por el ángel Gabriel. Le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, hará la encarnación posible de un espíritu, ¿sí? Espíritu puro que era nuestro Señor Jesucristo, de Logos, y lo hace carne, lo funde con el vientre de María, encarnándose para que empiece el desarrollo de lo que es el feto, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero le da una segunda profecía que obviamente es una promesa inmensa, la cual dice, y todo el poder del Altísimo, porque no le dice un poquito de poder nada más va a bajar sobre ti. No. El poder, ese poder es totalidad. El poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Que todo el poder de Dios estaría en María. Todo el poder del Señor estaría en María. Dice la misma Escritura, y esto lo han dicho muchos sectarios, muchos protestantes ignorantes, refiriéndose a este aspecto, ¿no? ¿Cómo es posible, si la misma Escritura lo dice, que ni todo el universo puede contener la majestad de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que un vientre siendo pequeñito, así pequeñito, cómo es posible que tenga allí a Dios? ¿No? Y me vinieron a la mente las palabras del padre Jorge Loring, ¿no? ¿No es cierto? Él tenía esa palabra, ¿sí? Cuando dice en uno de sus videos, ¿por qué yo soy católico? Porque no soy idiota. Así lo dice el padre. Entonces, esta palabra pues vendría bien, ¿no? O sea, no seas idiota. El mismo ángel está anunciando a María que todo ese poder de Dios estaría cubriendo a María. ¿Para qué? Precisamente para que toda esa potencia de Dios, toda esa divinidad, toda esa majestad,
estuviera en ese vientre, porque estaba resguardado y protegido y cubierto por Dios. O sea, la presencia de Dios estaba en María completamente. Por eso cuando va a visitar a su prima Isabel, cuando habla, con el puro hecho de hablar, llenó del Espíritu Santo a toda la casa. Y llenó del Espíritu Santo incluso a Juan Bautista, que estaba en el vientre, por esa presencia de Dios que estaba en María. Ahora, ¿a qué voy con esto? ¿No? Siendo Dios que se tomó la molestia y la gran minuciosidad de hacer a María lo más pura o mucho más pura incluso que Eva, porque Eva no llevó en su vientre a Jesús. María sí tuvo a Dios Todopoderoso en su vientre. Entonces María todavía es mucho más superior que Eva. Entonces, si el Señor se toma minuciosamente la tarea de resguardar a María para que obviamente fuera a ser la madre del Salvador, ¿sí? Entonces, ahora que sabemos, porque lo dice la Escritura, lo ha dicho y lo ha revelado el Espíritu Santo a través de los siglos, que en la Sagrada Eucaristía está vivamente el cuerpo, el alma, la divinidad y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en persona, ¿sí? Real. ¿Cómo es posible que hagamos de eso cualquier blasfemia, cualquier insulto, ¿no? Hablando acerca de este sacerdote que, bueno, pues se mandó a hacer su pachamama o su custodia con forma de pachamama y pues ahí depositó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes? Eso no es una ofensa, ¿no? O como lo decía este señor Bermúdez, ¿no? Es un error, ¿no? ¿Cómo le llamaba este sacerdote? Ay, se me fue la palabra. Si alguno de ustedes pudiera ahorita mencionar cómo fue que Bermúdez, el señor Bermúdez, calificó al sacerdote que puso la Pachamama. Hay un sacerdote, de ese sacerdote, híjole, es exactamente hermanita Martínez Flor. No merece ser comparada con nadie, ni tan siquiera los ángeles, dice Santo Tomás de Aquino. Exactamente, ella fue alabada por los ángeles. María fue alabada por los ángeles, por supuesto que sí, y por eso el libro de Apocalipsis la tiene como reina, revestida de sol. Ese revestirse de sol es lo que dice en Lucas capítulo 1, verso 35. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Está revestida, María está revestida, es la reina. Está revestida de sol. O sea, está revestida del poder de Dios. Y por eso en el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 19, dice que María es el arca de la alianza, que al final, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, y se abra el cielo para descender nuestro Señor, lo primero que se va a ver va a ser el arca de su alianza, la gran señal. El arca de su alianza se va a ver en el cielo. Por Dios, yo no entiendo cómo gente no lo puede entender. Yo no entiendo cómo la gente puede jugar con eso o blasfemar con eso, como lo hacen los sectarios. Pero se me estaba pasando este nombre del sacerdote. ¿Cómo le menciona ese señor Bermúdez de un canal católico? Ay, no recuerdo cómo es que le llamó. Acabo de subir la imagen, ¿no? La acabo de subir antes de empezar esa transmisión. Subí esa imagen de cómo le llama Bermúdez a este sacerdote. Pero es algo así como que este sacerdote, ay, ¿cómo les diré? Así como que, ay, pues es incoherente, algo así, un nombre así muy suavecito, ¿no?
cuando verdaderamente se debería de hablar lo que es, ¿sí? Porque lo que hizo este supuesto sacerdote, este asalariado, lo que hace con nuestro Señor Jesucristo no es obviamente un acto así como que, ay, pues es un poquito irreverente, ¿no? Ay, es un poquito, no, se tiene que decir lo que es, ¿sí? Ha cometido un sacrilegio. Ha cometido un sacrilegio poner la divinidad, el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo dentro de un ídolo. Es como si dijéramos, pusieron la hostia dentro de un Buda. Es exactamente lo mismo. Y ustedes se ponen a pensar lo que es poner una hostia y meterla dentro de la panza de un Buda, ¿no? Y pues es exactamente lo que hizo este sujeto, este asalariado, ¿no? Este supuesto sacerdote. Fue lo mismo que hizo. Poner a nuestro Señor Jesucristo dentro de un ídolo en forma de custodia. Ah, exactamente, hermanito Sarif, imprudente, ¿no? Cometió una imprudencia el hombre, ¿verdad? Pobrecito, hermanito sacerdote, pues es un imprudente, ¿verdad? Nada más. No, no es un imprudente. No es un imprudente, ¿no? Cometió un sacrilegio. Cometió la ofensa más grande que se le hace a nuestro Señor Jesucristo. Meterlo dentro de un ídolo. Ahora ya cambiamos las palabras. Ahora ya la nueva doctrina ya no es sacrilegio. Ya no son malditos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, del 6 al 9. Aquel que predique el evangelio distinto al que dejó Jesucristo sea maldito. No, ahora no es maldito, no. Son nuestros hermanitos esperados, muy queridos. No importa, todas las religiones nos llevan al mismo Dios. ¿Para qué peleamos unos con otros? Si al final de cuentas todas las religiones nos van a llevar al mismo Dios, ¿para qué peleamos, hombre? ¿No es cierto? Ahora esa es la nueva doctrina. Ahora ya se fueron esas palabras de maldito aquel que predique un evangelio distinto. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? ¿Qué hacen los adventistas? ¿Qué hacen los mormones? ¿Qué hacen los pentecostales unidos, etcétera, y 90,000 más, etcétera? ¿Qué es lo que hacen? ¿Predican el mismo evangelio que dejó Jesucristo? ¿El mismo evangelio que se ha predicado durante 2000 años? ¿Lo predican? No. Entonces, pues no son cristianos. Así de sencillo. Así de sencillo. Usted predica, no, es que yo predico, yo soy cristiano, predico el evangelio de Cristo. Ah, sí. Predica la confesión de pecados por parte de un sacerdote. No, ese es un invento pagano de la Iglesia Católica. Está en Juan capítulo 20, versos del 20 al 23. Mandato de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Y les dijo, así como el Padre me ha enviado a mí, así mismo yo los envío. Por eso reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes les perdonen pecado les quedarán perdonados. No, ese es un invento de la Iglesia Católica, esos son paganismos. No, Señor, esa es palabra de Cristo. ¿No lo predica? No, usted es maldito según la palabra de Dios. Usted predica, por ejemplo, que hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Esa es una doctrina satánica de los católicos. Lo dice Juan capítulo 6, verso desde el 47 hasta el 63. ¿No lo dice allí? No, eso no lo dice el Señor. Bueno, usted predica esa doctrina de Cristo. No, bueno, usted es maldito. Ni modo, aguántese. No lo digo yo, lo dice la misma Escritura. Iván Sánchez, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Hermanito Flavio Castillo, Dios me lo bendiga, muy buenas noches. Gracias, hermano, gracias por sus bendiciones, sus buenos deseos, gracias. Desde Ecuador, nos saluda el hermanito Iván Sánchez desde Ecuador, miren qué maravilloso. Pues obviamente tenemos aquí a gente de otras partes, incluso de la República Mexicana, pero de otras partes de Estados Unidos.
Dice la hermanita Flores Martínez, Flor Martínez, la misma palabra nos deja claro que la cizaña y el trigo. Así es, hermanita, así es. Yo he venido hablando mucho sobre este pasaje, específicamente sobre esta parábola del trigo y la cizaña, porque, como lo decía, bueno, y esto yo lo dije también ya hace un par de meses, pero, y lo volví a repetir hace unas 2 semanas atrás, y precisamente el padre Raúl Sánchez lo habló el día de antier, y ayer lo habló el padre de mi amigo el cura. También hablaron de eso, ¿no? La parábola del Señor era, no hay que cortar el trigo cuando estaban pequeñitos porque se parecía mucho al trigo, no hay que cortar la cizaña porque se parecía mucho al trigo, y no sea que a la hora de arrancar la cizaña, pues vayamos a cortar también el trigo, y pues no. Y aquí es donde verdaderamente entra lo que hablábamos en el tema anterior. Si verdaderamente nosotros tenemos que pagar por los pecados de nuestros antepasados. Ubaldo Pérez, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes, hermano. Rey David, Dios me lo bendiga, muy buenas noches. Entonces, esta parábola de la cizaña respalda completamente lo que hablamos en el tema pasado. ¿Por qué? Porque decía, yo voy a pagar entonces por las consecuencias de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos, de mis tatarabuelos. ¿Yo voy a pagar por esos pecados? No, porque por eso dice el Señor en el trigo y la cizaña, no arranquemos la cizaña, o sea, no arranquemos lo malo, ¿no? Porque no sea que al arrancar lo malo, al arrancar la cizaña, pues nos llevemos también el trigo. O sea, no vamos a quitar ahorita a los que aparentan ser buenos, pero que son malos, ¿no? No sea que también a la hora de arrancarlos, pues nos vayamos a llevar también a los buenos. Y aquí se complementa eso. No vamos a pagar nosotros por el pecado de los demás. Cada quien pagará por su pecado. Por eso dice el Señor, hay que esperarnos un momento, tranquilo, va a llegar el tiempo en que ya la cizaña ya se vea completamente cuál es trigo y cuál es cizaña. Y entonces sí, vendrá la cosecha y a separar uno de otros. Bueno, pues ahora ya sabemos, y cada vez van saliendo más al mundo, ¿sí? Que se es verdaderamente cizaña. Ya podemos ver claramente quién es el trigo y quién es la cizaña. La cizaña, todo aquello que tapa todas las imperfecciones y que tapa el pecado dentro de la iglesia. Y más bien lo promueve y lo apoya. Y lo que es el trigo, pues obviamente todo lo que aquello quiere seguir conforme a lo que Dios mandó. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, este personaje, ¿sí? Este sacerdote, que obviamente pues está completamente perdido, ¿no? James Martin, que obviamente se le ha pasado predicando la homosexualidad dentro de la iglesia y que tiene una comunidad LGBTI católica, supuestamente él, ¿no? LGBTI católica. Yo no sé de dónde saca tanta tontería, porque la misma palabra de Dios, Romanos 1 del 20 al final, habla perfectamente de la condenación de todos esos actos que la iglesia, que el mismo catecismo de la iglesia lo llama que es un pecado intrínsecamente malo. Así, ¿no? Entonces, yo no sé de dónde se saca tanta tontería. Estos sujetos de Alemania, obispos y sacerdotes, que bendito sea Dios, es una minoría, ¿sí? Hermanito Pérez Álvarez, Dios me lo bendiga. Hermanito Rey David dice, miren, nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, aquí en la ciudad, aquí en México. Bendito sea el Señor, pues todos estamos aquí conectados como una familia universal. Dice el hermanito Ubaldo, oiga hermanito, ya dio la noticia de que Melara pues ya es protestante con el Palomero. Mire, yo lo he dicho muchas veces y lo he dicho desde siempre, ese señor nunca dejó de ser sectario, ¿no? Era un sectario disfrazado de católico, que a final de cuentas no le gustó y como pues no pudo hacer negocio aquí dentro de la iglesia, pues se fue también, ¿no? Se regresó otra vez al sectarismo, ¿no? Entonces fue un ex católico, un ex protestante que nunca dejó de serlo, y ahora es un ex católico que nunca lo fue. Así de sencillo. Entonces, pero como esa gente pues no me es importante, no me es relevante, pues por eso casi no los menciono, ¿no?
El hermanito Pedro Álvarez nos saluda desde Estados Unidos. Bendito sea Dios. Y pues bueno, pues esto que nos sirva, hermanitos, para pues abrir los ojos, porque para que entendamos lo que es la semilla y qué es la cizaña. Voy a volver a leerles el último pasaje que leímos, que fue el de Romanos capítulo 12, para que veamos, porque aquí nos dice y nos advierte, ¿sí?, que debemos orar a Dios para que nos diga y que nos inspire cuál es y que nos enseñe para saber cuál es lo bueno, ¿sí? Fíjense lo que dice Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 y 2. Fíjense lo que dice Romanos 1 y 2. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. No dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como una relación igualitaria, ¿verdad? Que ofrezcamos nuestros cuerpos en nuestras relaciones pecaminosas. No, dice, ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, lo cual, la homosexualidad, perdónenme quien se moleste, pero la homosexualidad no es nada agradable a Dios, al contrario, dice la misma palabra de Dios, el libro de Deuteronomio, que la homosexualidad es un acto aberrante, es una abominación para Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. El que no le guste, vaya a pelear con la Escritura, no conmigo. Váyase a pelear con Dios, que fue el que inspiró a los hombres para que escribieran la palabra de Dios, ¿no? Y moléstese con ellos. A mí no me venga usted a reclamar nada. Pero seguimos. Una víctima viva, santa y agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. O sea, nuestro culto dado a Dios debe ser exactamente como nuestra forma de actuar. Si nosotros ofrecemos nuestros cuerpos como una víctima viva y santa, así tiene que ser nuestra vida. Santa. ¿Vale? Y dice, y no os acomodéis al mundo presente. O sea, no sea modernista. No modernice la iglesia, no modernice el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no se moderniza, el Evangelio de Cristo se actualiza. Y la iglesia no se amolda al mundo. El mundo se tiene que amoldar a la iglesia y a lo que ha enseñado durante 2000 años, le guste o no le guste. Si no le gusta cómo la iglesia ha venido enseñando durante 2000 años, bueno, pues entonces búsquese con los testigos de Jehová, váyase con los pentecostales, por ejemplo, ¿no? Váyase con los testigos de Jehová que no creen en el infierno, no creen en el demonio, y al final de cuentas todos vamos a ser salvos. No hay ningún, pues váyase a donde usted le acomode mejor, ¿sale? Aquí en la iglesia de Cristo es como los dogmas. En la iglesia de Cristo o se acepta lo que dice el Señor o no se acepta. Así de sencillo. O se acepta lo que dice Cristo o no. Es como dice Juan 6:67, ¿no? Después de haberles dado todo el sermón en la sinagoga de Cafarnaúm, y donde muchos lo abandonaron, le dieron la espalda porque no les gustó y no les convenía la doctrina. Asimismo, si no le gusta, váyase a otro lado. No venga aquí a estar estorbando a la gente, no venga usted aquí a contaminar a los que quieren realmente aprender de su fe. La iglesia no se moderniza, la iglesia se renueva, el evangelio no se moderniza, ni cambia, ni nada. El evangelio solamente se renueva y se actualiza todos los días. La misma palabra que leemos de hace 2000 años es como si lo estuviéramos leyendo de alguien que lo escribió la semana pasada. Y se tiene que aceptar, le guste o no le guste. Y si no le gusta, pues búsquele otro lado. Esos modernistas, sacerdotes de Alemania, que gracias a Dios son muy poquitos, obispos y sacerdotes, pues si no les gusta, mejor váyanse por otro lado, punto. ¿No? Sean como esos de Juan 6:66, que mejor le dieron la espalda a Jesús y lo dejaron y mejor se fueron a otro lado. Váyase mejor, no esté contaminando de aquí dentro de la iglesia, no esté enfermando a la gente, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo: hay de aquellos que escandalizan a estos más pequeños de mis hermanos, de mis hijos, ¿sí?
Más les valdría que les ataran una piedra de molino al cuello y los arrojaran al fondo del mar. Más les valdría no haber nacido, dice el Señor. Tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Y también nosotros debemos de tener cuidado para que pues no caigamos también en esas cosas. Martín, hermano Martín Martínez, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Y hermanito también anda por aquí, hermanito Juan Díaz. Pero vamos a ver lo que sigue. Dice el verso 2. Y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos, o sea, convertíos, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Más bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis, escuchen bien, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así de sencillo. Y ahorita, pues tal parece que estamos viendo todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice Romanos 1 del 23 en adelante, ¿no? Que gracias a que no le dieron la honra a Dios verdaderamente como debe de ser, bueno, pues entonces se desviaron, ¿sí? Y no le rindieron el honor o la adoración a Dios como es debido. Y pues obviamente se unieron en lo que es unas relaciones entre unos con otros, abandonando lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Ahorita voy a leer ahorita precisamente este libro de Romanos, capítulo 1, versos del 22 en adelante, para que veamos hasta dónde ha llegado lo que es ya el pecado. Y lamentablemente, pues dentro de la iglesia se han metido también ya este tipo de cuestiones, ¿no? Ya lo habíamos visto, yo ya les había anunciado. Hay un libro que se llama Memorias de un Antiapóstol, es 2021, 2021, 1021, ¿sí? Que son memorias, que son el diario personal de un ex sacerdote, ¿sí? Masón, obviamente, que fue infiltrado a la iglesia para obviamente hacer cambios trágicos dentro de el culto, la liturgia y todo eso. Y él pensaba que era el primero que entraba para hacer esos planes, ¿no? Y cuando se dio cuenta, pues ya habían 1020 personas antes que él dentro de la iglesia ya trabajando en eso. Por eso el libro se llama 1021. Memorias de un Antiapóstol, es 1021. Por aquí lo tengo, de hecho, déjenme ver. ¿Por qué? Déjenme ver si lo encuentro. Lo tenía por aquí a la mano, pero aquí está. Este es el libro del que yo les estoy hablando. Memorias de un Antiapóstol es 1025, perdón, les dije 1021, 1025. Aquí está, escrito por Marie Carré, ¿sí? Publicado más bien por Marie Carré, porque obviamente todo esto que van a leer aquí, pues son el diario, ¿sí? Las memorias de un sacerdote que, bueno, pues fue o tuvo un accidente o algo así. Y en el hospital una enfermera se encontró con ese diario y bueno, pues se hizo público para que obviamente pues advertir a la gente, ¿no? Estar atento. Y este libro lo pueden buscar y se van a dar cuenta que es verdaderamente terrible. Así es de que, bueno, pues mis hermanos, Cachín Ricardo por aquí anda también, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Juan Díaz también por aquí andaba. Y bueno, pues voy a leerles lo que dice Romanos, pero tengo que hacer algo, así es de que si me permiten, regálenme 2 minutitos, ahorita regreso.
Bueno, pues ya estoy de regreso nuevamente. Muchísimas gracias por su amabilidad, ¿verdad? Por haberme esperado. Y bueno, vamos a leerles el libro de los Romanos y después voy a leerles el Catecismo de la Iglesia. ¿Por qué? Yo siempre me refiero en estos temas, ¿sí? Hermanito Alejandro Enríquez, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Yo siempre me refiero al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1285, ¿sí? Para pues hablar sobre estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario que despertemos y obviamente pues ya estamos despertando muchos, pero no basta solamente con decir pues, ya desperté, ya estoy viendo que hay pastores dentro de la iglesia que bueno pues están predicando lo contrario. No es necesario solamente abrir los ojos y ver, bueno pues yo ya lo estoy, sino que hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque nosotros como parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque somos miembros y parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo, ¿sí? También nos da ese derecho, ¿sí? De también exigir o pedir que bueno, pues que se realicen también sanciones con estos personajes que están actuando o que están engañando dentro de la misma iglesia a los mismos hermanos. Es también nuestro deber como cristianos y también como parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros estamos llamados a resguardar ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Que según lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, versos por ahí del 5, del 6, dice que el vestido blanco de la novia son todas las acciones, las buenas acciones de los santos. Ese es el vestido blanco, el vestido de lino fino, ¿sí? Esa blancura que nadie la puede imitar, son las buenas acciones de los santos. Entonces todos estamos llamados a resguardar y a mantener blanco ese vestido, ¿sí? Obviamente actuando nosotros mismos también con limpieza, con santidad, ¿sí? Debemos trabajar, porque la santidad no se puede hacer de la noche a la mañana. Grandes santos como San Agustín se le pasaron casi 25, 30 años, pues haciendo lo que quisieron, ¿no? Entonces, pero a base de esfuerzo, dedicación y compromiso, es que llegaron a ser de los más grandes santos dentro de la iglesia. Entonces, pues siempre me refiero con esto, ¿no? Ahorita voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia, pero primero voy a leerles lo que es el libro de Romanos, capítulo 1, versos del 22 en adelante. Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia. Ojo, aquí empezamos ya viendo algo bien importante, ¿no? Vuelvo y repito el verso 18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Y aquí quiero, por ejemplo, hacer un pequeño paréntesis, ¿no? ¿Qué es aprisionar la verdad en la injusticia? Que aprisionan la verdad en la injusticia. Bueno, la verdad vendría a ser ahorita en estos casos, ¿verdad? Que las relaciones fuera del matrimonio, y que no son de orden natural, que no son del orden natural, lo que es las relaciones entre personas hombre y mujer, sino que contrarias a la naturaleza, hombre con hombre y mujer con mujer, ¿sí? Y sabiéndolo, lo ocultas para apoyar o para ocultar esa verdad, sabiendo que acarrea una condenación eterna, ¿sí? A esto es a lo que se refiere nuestro Señor o el apóstol Pablo cuando escribió esta carta, ¿sí?
dice que Dios y la cólera del Señor se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Verso 19. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder externo y su divinidad. Sabemos que desde la creación del mundo, Génesis 1:26, Dios crea al hombre y a la mujer, no al hombre y a Evaristo, no a Adán y a Juan Carlos, no a Eva y a Margarita, no a Eva y a Eduviges, no, a Adán y a Eva, y se acabó. Y obviamente, pues a través de los siglos se ha venido enseñando siempre que el matrimonio o que la relación tiene que ser entre un hombre con una mujer. De hecho, podemos recordar algún pasaje por ahí en el libro del Génesis, capítulo 19, donde los hombres malignos, ¿sí?, dejados influenciar por el maligno, querían abusar sexualmente de 3 ángeles, ¿no es cierto? Que tuvo que llegar un personaje, no recuerdo si fue Abraham o Lot, algo así, que tuvo que ofrecerles a sus propias hijas para que abusaran de ellas, porque para evitar que se cometiera, dice él, la infamia de abusar un hombre de otro hombre, sexualmente, claro. Entonces, ya nos viene revelando lo que dice aquí, ¿no? Que se nos hace visibles a través de la inteligencia y a través de los tiempos, bla, 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 así. Y dice, su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables. ¿Sí? Después dice el verso 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. O sea, no le dieron a Dios la honra que verdaderamente se tiene que dar. Y por eso digo que el Evangelio siempre se actualiza, ¿no? O sea, siempre, todos los días se va actualizando, ¿no? Y se actualiza para nosotros, no que nosotros tengamos que actualizar el Evangelio a nuestra forma de vida. Se actualiza el Evangelio para que nosotros nos actualicemos y nos entremos en el Evangelio, ¿sí? Hagamos del Evangelio nuestra vida, no para que nuestra vida la adoptemos o adoptemos el Evangelio según nuestra vida. Entonces dice que que no le dieron la honra y las gracias a Dios, ¿sí? Y que más bien, en lugar de darle la honra y la gloria a nuestro Dios, sus corazones, dice, se ofuscaron, sus razonamientos se entenebrecieron, o sea, se oscurecieron sus razonamientos. Y ahora dice, no, es que ya no es que ya la iglesia tiene que modernizarse, ¿no? A final de cuentas, ellos también se aman. Hay que darles la oportunidad, ¿por qué no? La iglesia, como lo veíamos en el sacerdote que pone una pancarta donde dice, si la iglesia te lastimó, perdón. Pero Cristo no es así. Como diciendo, si la iglesia te rechaza porque tú tienes relaciones homosexuales, discúlpanos, ¿no? Te vamos a aceptar de hoy en adelante. Si tú eres de las personas que cometes adulterio, tienes un amante y la iglesia no te da permiso de comulgar porque tienes un pecado mortal que te va a llevar al infierno, discúlpanos, ¿no? De hoy en adelante todo va a cambiar, te vamos a aceptar tal como eres y te vamos a dar la comunión sin importar qué, no hay ningún problema. Eso es lo que está diciendo este sujeto también, ¿no? Entonces, dice, y su insensato corazón se entenebreció, ¿no? Y se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Y después dice, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Esto lo dice la traducción o la versión de Jerusalén, ¿sí? Ustedes pueden ir en la versión de Jerusalén, la pueden ir al verso 22 de Romanos 1 y se van a dar cuenta que dice así, ¿no? Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible,
por una representación en forma de hombre corruptible. ¿Sí? O sea, cambiaron la gloria de Dios, la gloria que es del Todopoderoso, ¿sí? La palabra, la ley de Dios del Todopoderoso la han cambiado por las leyes, ¿sí? De un hombre que es corruptible. Unas leyes que no van a prevalecer, que van a morir, al igual que los que las crearon. Y no hablo de morir físicamente, morir espiritualmente, eternamente. Dice el Señor que nos espera la muerte eterna, o sea, el castigo al infierno eternamente. Y eso es lo que espera, eso es lo que ese es el castigo que se espera para ellos, o el desenlace que tendrán estas personas. Y no es porque yo esté juzgando, como mucha gente se acerca y, oh, hermano, que usted no juzgue, no condene. No, yo no estoy condenando a nadie, a nadie. Primera, lo que estoy haciendo es denunciar. Punto. Estoy denunciando los actos incorrectos y que son blasfemos y que ofenden a nuestro Dios. Lo estoy denunciando. Juzgar es omitir un juicio, ¿sí? Están en el infierno. A partir de hoy están en el infierno. Punto, se acabó. Ese es un juicio. Condenación. No estoy condenando a nadie, ¿sí? No estoy diciendo que ya están eternamente condenados y ya no tienen perdón. No. Yo estoy denunciando lo que es incorrecto y estoy pidiendo oración para que el Espíritu Santo les inspire nuevamente la verdad y dejen de lado ese pecado, pidan perdón y se arrepientan. Yo nunca he condenado a nadie al infierno, a nadie. Estoy leyendo la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios es que si no se arrepienten y no se vuelven de sus pecados y no se convierten, se van a ir al infierno. Eso es lo que estoy diciendo y es lo que dice la palabra de Dios. Aquel que le moleste, aquel que le dé comezón el oído cuando escuche la palabra de Dios, ese es asunto suyo, no es asunto mío. La palabra de Dios es bien clara, ¿sí? Dice, y no le dieron, porque no le dieron, acabamos de decir, se volvieron estúpidos, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles, o ahorita de la Pachamama. Por eso, Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. ¿Qué es lo que nos decía el libro de los Romanos, pero 12? Que ofrezcamos nuestros cuerpos como una ofrenda viva, santa, pura a nuestro Dios. Bueno, pues aquí ya en el capítulo 1 nos viene a decir, ¿sí? Que por eso, porque no ofrecimos o porque no han ofrecido sus cuerpos como una ofrenda viva y santa a Dios, bueno, pues dice, por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Y a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea, era pecado según la Escritura, y según la Escritura es una aberración, una relación sexual entre un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Ahora ya no. Ahora hay que darles diversidad, hay que darles la libertad también a la diversidad. Hay que bendecir también a la diversidad de sexo o de género. Hay que darles ya la diversidad, ya no es pecado, hay que darles la diversidad. Aquí está claramente, ¿no? A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y el verso 26 en adelante se viene a poner ya un poco más de color de hormiga. Vean lo que dice. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros,
fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aquí viene lo verdadero trágico, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, o sea, aunque saben cuál es la consecuencia de ese pecado, ¿sí? Aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que, escuchen, a los que tales cosas practican. Sabemos que para Dios es una aberración todos estos actos y trae una consecuencia, la condenación, la muerte eterna. Sabemos, y lo saben los sacerdotes y los obispos de Alemania que están a favor de toda esta diversidad, el padre James Martin, estos dos sacerdotes que acabo de subir, que también están a favor de esta diversidad, saben perfectamente que la consecuencia de ese pecado es la muerte eterna espiritual. Pero dice, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, escuchen lo que sigue, no solamente las practican, sino que las aprueban y aprueban a los que las cometen. O sea, esta misma condenación, este mismo veredicto que acarrea la muerte, o sea, que son dignos de muerte, no solamente es para los homosexuales que practican esos actos, sino también para los que los promueven y los que aprueban a los que lo promueven. O sea, cuidado, porque ahí tenemos ya una gran cadena que va desde los homosexuales a los que aprueban, apoyan, etcétera, etcétera. Lo dice la Escritura, yo no sé por qué realmente yo siendo un ignorante, ¿no? Yo siendo el más ignorante de todos ustedes, ¿cómo es que lo puedo comprender tan claro? Yo no sé cómo es que lo puedo comprender tan claro. Y estos obispos, sacerdotes de Alemania, estos sacerdotes de Estados Unidos, ahora de México ya salieron y no van a salir del Perú y Argentina. Yo no sé cómo estos que han estudiado 12, 15 años, que se han pasado en la escuela, yo no sé cómo no pueden entender lo que aquí dice, o una de dos, o no lo entienden, como dice la Escritura, o sus insensatos corazones se entenebrecieron. Así de sencillo. Y se han vuelto rebeldes, rebeldes a Dios, rebeldes al magisterio, chismosos, porque en lugar de decir que esto acarrea la muerte, no. James Martin dice que la homosexualidad es un camino directo al cielo. Cuidado, chismosos, ¿no? Altaneros. A nosotros no nos importa lo que dice el Código de Derecho Canónico. Si los sacerdotes de nosotros quieren bendecir los matrimonios o las uniones homosexuales, no vamos a hacer uso de lo que dice el magisterio de la Iglesia. Lo dijeron en Alemania. Chismosos, ¿no? Desleales, altaneros, henchidos de envidia, ¿no es cierto? Jactanciosos, etcétera, etcétera. Vean ustedes todas esas cualidades, y todas esas cualidades las vamos a encontrar en todos estos grupitos de estos asalariados, ¿sí? Que no están a favor de la doctrina de Cristo, que están a favor de la doctrina de James Martin, de la doctrina de estos obispos de Alemania, que están a favor de la doctrina de estos sacerdotes y obispos de México, de todos los países. O sea, cambiaron la gloria del Dios corruptible y la ley del Dios incorruptible por una de hombres que va a ser corruptible. Esto es lo que estamos viendo. Y la sentencia es no solamente para el que practica los actos homosexuales, sino también el que los apoya, los promueve. Así dice la Escritura. Yo no lo digo. Hay el que se moleste conmigo por eso y el que me quiera hacer 20 videos, 50 videos, bueno, pues es problema suyo, pero primero vaya y refute a la palabra de Dios, que es lo que yo estoy leyendo. Y ya después usted puede sacarme todos los videos que usted quiera. Hermanito Jesús Soto, Dios me lo bendiga, buenas noches. Hermanita Rosana Díaz, Dios me la bendiga, muy buenas noches. Entonces, lo que estamos viendo ahora ya es tremendo. Pero obviamente se viene a cumplir con lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, ¿no? Que antes de que llegue el fin, primero tiene que haber una gran apostasía.
¿La apostasía dónde va a ser? Pues obviamente dentro de la iglesia de Cristo. No puede existir o no puede ser que vaya a haber apostasía en la secta Testigos de Jehová, pues ya son apóstatas. Todas las 90,000 sectas que existen al día de hoy y contando, pues esas sectas son apóstatas. O sea, esas sectas esas no son las iglesias de Cristo, son sectas apóstatas. Por tanto, la apostasía no puede estar en ellas. La apostasía va a surgir y va a salir dentro de la iglesia católica, la iglesia verdadera de Jesucristo. Esa es la mejor señal para decir que verdaderamente somos la iglesia de Cristo. Pues de aquí mismo tiene que salir la apostasía, que va a dar el inicio o la pauta para que comience ya lo que es el principio del fin. Y bueno, pues creo que ya lo estamos viendo, ¿no? El principio del fin pues ya ha comenzado, ya hemos visto muchos rebeldes salir nuevamente, nuevos Judas, ¿no? Que obviamente pues ya han vendido al Señor por 3 monedas, ¿no? En este caso no son 3 monedas, sino son por una banderita, ¿sí? De 6 colores, no de 7. El arco iris, que no se equivoque, ¿no? La bandera que tienen estos grupos LGBTIQ y no sé cuántas tonterías más, tiene 6 colores. 6 colores. El arco iris de la alianza de Dios tiene 7 colores. Hasta en eso nos damos cuenta quién es trigo y quién es cizaña, quién es de Cristo y quién es del diablo, ¿sí? El número 7, recordemos que significa en la palabra de Dios la plenitud o la totalidad o la plenitud, ¿sí? Y el número 6 significa la imperfección. Por tanto, el arco iris de estos sujetos que tienen en su banderita tiene solamente 6 colores, o sea, imperfección total. Y el arco iris de Cristo, el arco iris de Dios que hizo su alianza, ¿sí? Donde dice: cada vez que ustedes vean el arco iris en el cielo, esa es mi alianza de que no voy a volver a exterminarlos. Bueno, ese arco iris tiene 7 colores, y yo lo subí, aquí está en mi muro. Aquí está la explicación del por qué el arco iris de Dios tiene 7 colores y no 6 como lo tienen las banderas de los apóstatas estos. Así es de que, mis queridos hermanos, pues eso es algo para que verdaderamente empecemos ya a reflexionar y más bien que empecemos ya a hablar. Ya no solamente de, ay, pues sí, ya lo sé. Yo no sabía, pero ahora ya me di cuenta, ya estoy abriendo los ojos. No, ahora no es que estemos abriendo los ojos, es que tenemos que abrir los ojos y tenemos que hablarlo, ¿no? Dice la palabra de Dios: si estos callan, las piedras gritarán. No puede quedar una verdad callada. Dice Isaías 56:10, los que ven la injusticia y se quedan callados son perros mudos. Y bueno, pues es triste y es lamentable decirlo, pero hay muchos de esos en las redes sociales. Y de esos que se dicen apologistas, ¿no? Que se dicen fieles al magisterio. Hay muchos de esos que están callados. Y muchos de esos están apoyando a Biden, muchos de esos están apoyando a AMLO aquí en México, muchos de esos apoyan a otros tantos tontos en otros países que solamente han traído la cultura de la muerte dentro de nuestros países, ¿no? Porque bueno, pues no nos hagamos tontos, ¿no? Todos, Biden trae la cultura de la muerte, ¿no? AMLO trae la cultura de la muerte, este señor de Colombia trae la cultura de la muerte, Chávez trajo la cultura de la muerte, Fidel y su hermano Castro y el otro Dórticos también traen la cultura de la muerte, el kirchnerismo trajo la cultura de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos católicos, cómo defienden a esta gente. Bueno, pues esa gente, esos católicos que defienden a esas personas, que los apoyan y que votaron por ellos, sépanse de una vez que según el magisterio de la Iglesia y la carta del Papa San Juan Pablo II, que se llama Humanus Genus, la otra carta que escribió también con la misma referencia el Papa emérito, Benedicto XVI, ¿sí? Pues dicen que ustedes están excomulgados vía late sentencia. Así es de que si no lo sabía, bueno, pues vuelva a analizar lo que dice el magisterio de la Iglesia conforme a apoyar a políticos abortistas
que prediquen la cultura de la muerte y se van a dar cuenta que ustedes, pues si siguen comulgando, ustedes siguen comulgando su propia condenación. Según la primera carta de los Corintios, capítulo del 27 al 30. Así es de que, pues había que analizar cuánto tiempo llevan ustedes excomulgados y cometiendo pecado y pecado tras pecado y tras pecado, porque si siguen comulgando, pues ustedes siguen comiéndose su propia condenación. Y eso no lo digo yo tampoco, lo dice el magisterio de la iglesia. Así es de que usted que se dice fiel al magisterio, pues vuélvalo a releer y vuélvalo a estudiar y vuelva a analizar esa situación, ¿vale? Porque yo se lo digo como hermano, como amigo y como un consejo, ¿vale? Pero bueno, también ya para nosotros ya es también que empecemos a despertar y empecemos ya también a levantar la voz. Porque si no levantamos la voz, entonces estamos nosotros de acuerdo, como dice el dicho, el que calla, otorga. ¿Sale? Hermanita Corina, Dios me la bendiga, muy buenas noches también. Entonces, mis queridos hermanos, pues yo creo que aquí concluimos con este tema. Quedé que les iba a leer el Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Para que no, porque a mí me gusta referirme en estos temas a el despertar y a levantar la voz y a hablar, y sobre todo pues me gusta hablarlo como es el magisterio y sobre todo lo que dice la escritura y lo que dice la escritura. Vamos a ver. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285 o también 1285. Y 286. Pero yo creo que el 85 es más que suficiente. Sacramento de la confirmación. Todos aquellos, si usted está confirmado, está bautizado y confirmado, bueno, pues esto también es para usted. Con el bautismo, la Eucaristía, el sacramento de la confirmación, constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Ojo con lo que sigue. Dice, en efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une aún más íntimamente a la Iglesia. Y escuchen lo que sigue. Y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y a defender específicamente esto, a defender la fe con sus palabras y sus obras. Aquí está también, por si me quieren reclamar, vaya a reclamar el catecismo. Entonces, necesitamos levantar la voz, no solamente decir, ay, sí es cierto, yo ya, ahora me doy cuenta de que, bueno, pues dentro de la iglesia, pues se han cometido injusticias, sacerdotes que están engañando a la gente. No es necesario, no basta con decir, ahora ya lo veo, ahora ya estoy viendo la realidad. No solamente es eso, ahora también es, y usted ya lo conoce, ahora usted también difúndalo y también usted denúncielo. Tenemos que hacerlo, recuerden que el profeta anuncia y denuncia. Y según el bautismo, según lo que dice el magisterio de la iglesia, nosotros, tanto ustedes como yo, estamos consagrados como sacerdotes, como profetas y como reyes por medio del bautismo. Y esto es un sello del Espíritu Santo. No es que alguien diga, no, pero es que tú no. El Espíritu Santo es quien lo sella, o sea, el que lo firma. Usted, yo y todos estamos consagrados como sacerdotes, como profetas y como reyes. Así es de que, avalado por el Espíritu Santo. Así es de que usted tiene toda la autoridad, todo el derecho y todo el deber de denunciar las injusticias
los abusos que se hacen en la liturgia, en los cultos, o sea, en la misa, ¿no? En las predicaciones como ahorita, ¿no? Tiene todo usted el derecho de levantar la voz, de protestar, de denunciar, ¿no? Y de exigir, porque también obviamente pues ese es nuestro deber, exigir buenos pastores que nos guíen verdaderamente a la salvación eterna, no a la condenación eterna, como lo hace James Martin y los de Alemania, aquí en México, en Argentina, y en Chile, en Paraguay, y en otros tantos lugares del mundo más, ¿no? Que sean sacerdotes verdaderamente santos que nos lleven a la verdad completa de Cristo, a la verdadera santidad de Cristo. Porque imagínense ustedes, si el Señor nos dice en su palabra, Romanos 22, ¿no? Que debemos ofrecernos o nuestros cuerpos santos como víctimas vivas, ¿no? Y santas a Dios. Pero ¿cómo vamos a ofrecer un cuerpo santo a Dios si los mismos pastores nos están diciendo que nuestros cuerpos pueden estar en pecado mortal y sin ningún problema, comulgando el cuerpo de Cristo, tragándonos nuestra propia condenación? Y no solamente eso, porque no nomás es así de que, ay, bueno, pues se está tragando su propia condenación. Perdón. No nomás es decir que nos estamos tragando nuestra propia condenación, que lo estamos haciendo, por supuesto, pero lo más grave no es eso, hermanos. Aunque es muy grave, aunque ya tragarnos una condenación eterna, pues obviamente ya es bastante grave. Hermano Juan Gaby, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Pero lo más grave es el sacrilegio, la ofensa, la escupida, el insulto, la bofetada, la pisoteada que le damos a Cristo cuando comulgamos de forma indigna. Porque, pues como le digo, ya bastante grave es que tú, siendo un adúltero, pues no dejes tu adulterio y estés comulgando el cuerpo de Cristo. No basta, o sea, no es tan... es tan grave eso, ¿sí? Y es tan grave también que dos personas del mismo sexo teniendo relaciones comulguen, coman el cuerpo de Cristo, pero no lo es tanto como el acto mismo de el sacrilegio que estamos haciendo. El sacrilegio que estamos haciendo con Cristo y todas las aberraciones que estamos haciendo con el cuerpo de Cristo es exactamente y equivale a lo mismo que si un satanista paga $10,000 por una hostia consagrada y va y hace ritos satánicos, la escupen, la defecan, la orinan. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo, hermanos. Hay que despertar, por eso digo que es bien importante levantar la voz, porque lo que estamos haciendo con Cristo es lo mismo que hacen los satánicos cuando se roban las hostias consagradas. Es lo mismo. ¿Por qué no nos cabe, todavía no nos acaba de entrar en la cabeza que estos actos sacrílegos es exactamente lo mismo que hacen los satanistas allá, hermanos? Estamos haciendo lo mismo, ofendiendo al Señor de la misma manera. Y esto equivale a hacer miles y miles y miles de actos de reparación, hermanos. Porque eso no termina. Porque ya salió James Martin, porque ya salieron en Alemania, ya salieron en México y en otros tantos países, y así se va a estar ofendiendo a Dios día con día en cada misa. Ahora entiendo claramente por qué mi hermano Frank Morera, en uno de sus temas, hablando sobre la Eucaristía precisamente, él hablaba que los sacrilegios dentro de la iglesia y específicamente en los actos de la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Hablaba del libro del Apocalipsis acerca de que los ángeles, que los carbones que ellos utilizan para destruir la humanidad son tomados del incensario donde se le da culto a Dios, o sea, de la Santa Misa.
del lugar sagrado donde se le debe dar el culto de adoración a Dios, es donde se está tomando el carbón para destruir a la misma humanidad que ya no está adorando a Dios en el culto, sino que lo está ofendiendo, lo está insultando, está cometiendo un sacrilegio. Y todavía no nos acaba de entrar en la cabeza eso. Yo lo he predicado muchas veces en mis videos y lo vuelvo a repetir ahorita mismo. Y yo sé que va a haber gente que le va a valer un cacahuate, va a decir, bueno, pues eso es lo que dice él, pero yo no lo veo de esa manera. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que dice Romanos 1, que nuestro entenebrecido corazón nos cegó la vista completamente. Y hemos cambiado el evangelio de Cristo, que es incorruptible, por el evangelio de los obispos, sacerdotes, que son corruptibles. Por eso lo hemos cambiado. Y yo sé que van a salir personajes hablando en contra de mí. Oh, es que está hablando ya en contra de la iglesia, ya de los sacerdotes, de los obispos. Uy, ya se volvió anticristiano, ya se volvió sectario, se declaró, etcétera, etcétera. La misma tontería de siempre, ¿no? La misma tontería del demonio. Cuando es descubierto, lo que hace es tratar de encubrir, volteando y acusando a los demás, ¿no? De lo que obviamente ellos son. Pero ustedes saben perfectamente quiénes apoyan a presidentes que son abortistas, quiénes apoyan todas esas aberraciones y se dicen predicadores, ¿sí? Y por ello, a mí me agrada, ¿sí? Yo me regocijo con eso cada vez que esta gente me ataca, cada vez que esta gente me levanta calumnias, cada vez que esta gente me acusa de algo que nunca he hecho, ¿sí? Como declararme abiertamente salvacantista, nunca lo he hecho, pero esta gente me ha acusado que yo lo he hecho abiertamente y yo me regocijo en ello, ¿sí? ¿Por qué me regocijo en ello? Porque cada calumnia que ellos hablen, cada mentira que ellos dicen en contra mía, me ayudan a mí a alcanzar más pronto la santidad. Eso no se han dado cuenta esos personajes, pero a mí me ayudan día con día, con sus mentiras, sus calumnias, sus injurias, ¿no? Sus acusaciones falsas, a mí me ayudan día con día a crecer y a hacerme más santo. Y como decía el apóstol Pablo, ¿acaso por deciros la verdad me he vuelto vuestro enemigo? Pues que así sea. Bendito Dios, porque dicen en las bienaventuranzas del Evangelio de Mateo, bienaventurados los que son calumniados, injuriados y perseguidos a causa de mi nombre. Así de sencillo. Y también usted tiene que ser igual. Denunciar la mentira, denunciar lo malo, exigir santos sacerdotes, obispos santos. Y aquel que lo calumnie no se sienta mal. Dice el Señor Jesús en su palabra, si esto hicieron con el árbol caído, con el árbol seco, ¿qué se esperan ustedes? No es más grande el discípulo que el maestro. Ustedes no van a ser mejores que yo. Si a mí me calumniaron, me escupieron, me sacrificaron, ¿sí? No esperen que sea diferente con ustedes. ¿De qué privilegios gozan? El discípulo tiene que sufrir y tiene que pasar exactamente lo mismo que su maestro. Por eso les dijo a los apóstoles, a los llamados, a los hermanos, a los Bonagers, ¿no? A los hijos del trueno, cuando le dijeron, Señor, queremos que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. No saben lo que piden, dijo el Señor. ¿Sí? ¿Acaso ustedes pueden beber de la misma copa que yo voy a beber? Sí, Señor, sí podemos. Claro que van a poder. Y les va a esperar lo mismo exactamente. A eso se refería. A que ellos mismos, a que todos los discípulos van a pasar exactamente por lo mismo, las mismas pruebas. Incluso algunos, no todos, porque no todos han sido mártires, pero incluso muchos de ellos serán martirizados como Cristo. Todos los apóstoles, excepto Juan, todos fueron martirizados, todos murieron mártires. Pablo, Pedro, Santiago, Tadeo, todos ellos murieron mártires, con la excepción de Juan. Y todo discípulo tiene que estar preparado para eso. Por eso es importante la oración, estar haciendo penitencia, o estar el Santo Rosario, pidiéndole a Dios verdaderamente que nos mantenga en la verdad, dijo el Señor a su Padre, ¿sí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
Y ahora estamos viendo que no se está predicando la verdad de Cristo. Tenemos que nosotros regresar y voltear atrás. Como decía mi hermano Frank en una de sus prédicas, hay que volver a la senda antigua. La senda antigua es lo que verdaderamente ayudó a la iglesia a mantenerse firme en la fe y con un amor grande a nuestro Señor. Y ahora queremos ver queremos darle un giro completamente diferente a la iglesia. Tenemos que regresar a lo que funcionaba allá atrás, a la senda antigua. Volver otra vez a lo que es el culto a Dios verdadero, que no estar haciendo tonterías como esa de meter al Señor en un dron, o entrar, que entre el sacerdote con la custodia en un patín eléctrico y no sé cuántas tonterías más, ¿no? Vistiéndose de futbolistas y cuánta tontería. Si queremos ver payasos, pues mejor vámonos al circo en vez de ir a la Santa Misa, ¿no? Si queremos ver payasos, pues mejor vámonos al circo. Si queremos ver una obra de teatro, pues mejor vámonos al teatro, ¿no? Porque eso de que estamos haciendo el culto a Dios, ¿no? En la hora de la consagración y estamos haciendo otras tonterías que no van, pues es una obra de teatro. Estamos haciendo lo mismo que los protestantes, ¿no? Esto de que sacerdotisas ya también ya quieran tener un lugar dentro del culto a Dios, dentro del altar, ¿no? Y bueno, pues esto ya es algo ya que se está pasando de lo que es permisible, ¿no? De hecho, aquí en México hay hay una universidad que era católica, ¿no? Que era la universidad, la Iberoamericana. Era una supuesta universidad católica que, bueno, se tomó la gran novedad de celebrar una misa con música de Coldplay, ¿no? Se imaginan ustedes ahí en la hora de la consagración, la música de Coldplay con luces neón y todo. Pues así se la pueden imaginar ustedes, así sucedió esta misa Coldplay. Está en YouTube, pueden ustedes buscarla. Búsquenla así, misa Coldplay de la Ciudad de México. La Iberoamericana, bueno, pues así se aventó esa gran misa, ¿no? ¿Por qué? Pues según ellos lo que dijeron es que, bueno, pues es que para involucrar a los jóvenes, para que los jóvenes pues sean atraídos por la palabra de Dios, sí, pues con música de este grupo, ¿no? Antes no pusieron a la banda Machos, ¿no? Antes no pusieron a YouTube, ¿no? O antes no pusieron a los Beatles, ¿no? Con música de los Beatles, ¿no? Del álbum, el álbum blanco del diablo, ¿no? Con música de la consagración, con esos cantos, con esos temas, ¿no? Antes no lo hicieron de esa manera. Y pues así han estado ahora ya estas universidades, pues ya dejan entrar a lo que es los drag queens, ¿no? Y todos estos personajes disfrazados de no sé qué, ¿no? Leyéndole cuentos infantiles a los niños, ¿no? O sea, ya se ha vuelto ya una verdadera, pues perdonen, pero se ha vuelto una verdadera porquería, ¿no? Lo que era esta universidad católica, que ya no es, obviamente ya no dejó de ser católica, pero así hay muchos lugares, ¿no? Obviamente digo muchos lugares, no digo que son todas las iglesias, ni que son todos los sacerdotes, bendito Dios que no son todos los sacerdotes, porque tenemos todavía sacerdotes muy santos, sacerdotes muy dedicados a Dios, sacerdotes muy de Dios, sacerdotes que verdaderamente son fieles al magisterio y a la palabra de Dios, y que lamentablemente hoy están siendo censurados, silenciados, callados, ¿no? Y pues ahora pues se les ha permitido, se les ha dado mucha más libertad a estos modernistas, a estos pro-choice, ¿no? Porque ya no se puede decir otras cosas más que ahora ya son pro-choice, ¿no? Ya no son pro-Dios, pro-magisterio, ¿no? Pro-evangelio, ¿no? Ahora ya son pro-choice, ya son libertarios, ¿no? Ellos pueden decidir libremente lo que se les pegue su regalada gana. Sí, lo pueden hacer, tienen un libre albedrío que nos dio Dios, pero si quieres hacer uso de tu libre albedrío conforme a lo que se te pega tu regalada gana, pues mira, mejor lárgate de la iglesia.
así te hayan consagrado como sacerdote, mira, mejor termina haciendo como lo que hizo Cutier y como lo que hicieron otros tantos. Mejor, mira, lárgate de la iglesia y vete a contaminar donde ya está contaminado. No vengas a contaminar aquí lo que es de Dios. Así de sencillo. Te gusta el mundo, te gusta la carne, te gusta, pues mejor vete al mundo, lárgate al mundo, allá, donde no puedas hacer daño a lo que, o mejor, donde no puedas contaminar, o no contaminar, donde no vayas a ofender a Dios de tal forma, ¿no? Porque todo eso ya vimos que es una aberración. De hecho, podemos leer el libro de Hebreos capítulo 10, verso del 25 en adelante. Y ahí encontramos las consecuencias y las sentencias que da Dios para todos aquellos que pisotean lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Que prácticamente escupen el cuerpo de Cristo, ¿no? Que pisotean la sangre de la alianza. Ahí está la sentencia y bueno, para no hacerles ya más el cuento largo, me voy a despedir de ustedes con esta cita bíblica. Nada más permítanme, déjenme tomar de ahí agua. Porque de por sí tengo año y medio con la garganta mala y cada que hago videos y hablo mucho y así, pues vuelve a lastimarme. Pero eso no impide, mientras Dios me dé la oportunidad y la voz para yo seguir gritando al mundo y seguir gritando lo que es injusto y seguir predicando y gritando la verdad, bendito Dios, aunque me lastime y aunque me duela y lo que sea, yo seguiré gritando a los cuatro vientos, ¿no? El evangelio de Cristo y la verdad y denunciando a los enemigos de Dios. Así es de que vamos a ver el libro de los Hebreos capítulo 10 verso del 25, del 26. Del 25, fíjense lo que dice del verso 25. Hebreos 10, 25 y siguientes. Dice, sin abandonar vuestra propia asamblea, ¿sí? Como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animándolos tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. O sea, usted porque ve esta situación y no va a decir, ay, es que entonces no es la iglesia verdadera y es que el sacerdote de mi parroquia pues tenía hijos regados con algunas feligreses de aquí, mejor me voy a salir, me voy a ir con los vendecostales, ¿no? O me voy a ir con los testigos de Russell. No, mire, si usted ve cometer un pecado, una injusticia a un sacerdote y a causa de eso usted se quiere salir de la iglesia, bueno, pues usted no tiene una fe en Dios. Usted dice Monseñor Wilfredo Peña, usted tiene una fe curera, usted tiene una fe en los curas, no en Dios. Nuestra vista tiene que estar más arriba. Sabemos que el hombre peca y el hombre cae. Por eso estamos hablando de esto, porque el hombre cae, el hombre tiende a caer seguido. Y por eso estamos denunciando lo que está haciendo, lo que está pasando con algunos hombres dentro de la iglesia. Están cayendo, pero se están llevando entre las patas a mucha gente. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces dices, no, si usted ve algo así, no abandone la iglesia. Si puede hacerlo mejor, busque otra parroquia. Obviamente hable con su obispo, denúncielo, eso sí, tiene que denunciar los actos equivocados, los actos moralmente errados. Si usted ve un sacerdote que tiene un hijo por ahí regado, bueno, pues de parte al obispo, oiga, obispo, mire, esto pasa, pero con pruebas, obviamente que sea verdad, ¿sí? Que sea verdad, no que se empiece a inventar cosas también como los sectarios, no. Que usted esté seguro y que tenga la verdad, bueno, mire, aquí están las pruebas, al obispo, denunciar, eso siempre, hay que denunciar. Pero, si puede usted, bueno, pues buscar otra parroquia, adelante, pero no se salga de la iglesia, nunca se salga de la iglesia, y menos sabiendo que la iglesia católica es la única y verdadera iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo dejó, ¿sale? Porque no hay perdón. Dice el mismo magisterio de la iglesia, y la misma Biblia lo dice, si una persona sabe que la iglesia de Cristo es
la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, y usted se sale, ya no hay perdón, ¿eh? No hay perdón. No es de que diga, pues yo me salgo y... No, ya no tiene perdón usted por ese pecado. Usted ya no tiene perdón. Haga lo que haga. Fuera de la iglesia no hay salvación. La salvación está para todos aquellos que nacen dentro de las sectas, que no tienen conocimiento que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Pueden alcanzar la salvación siempre y cuando, pues obviamente, sigan con los preceptos de Dios. Así de sencillo. Los que se salen de la iglesia sabiendo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, ya no tienen perdón. Y se otorgan para sí un pecado eterno. Porque eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque están diciendo que el Espíritu Santo eligió mal, que la iglesia verdadera fundada por Cristo y donde dejó el Espíritu Santo para guiarla, está equivocado. Cuidado. Y sigue diciendo, verso 26, porque si voluntariamente pecamos, aquí ya entra todo esto, porque si voluntariamente pecamos, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, o sea, si usted sabía que la Iglesia Católica era la Iglesia de Cristo verdadera y se salió sabiendo eso, ¿sí? Ya no hay perdón. Si usted sabía que Dios prohíbe las relaciones entre dos personas del mismo sexo y aún así usted las aprueba y las bendice, usted ya no tiene perdón. Ojo, porque usted ya recibió el pleno conocimiento de la verdad. Usted ya recibió lo que sabía, lo que Dios le agrada y lo que Dios condena. Y si usted sabía que esto era una aberración para Dios y no era absolutamente nada agradable a los ojos de Dios, entonces si usted, aparte de aprobarlos, de verlos bien, con buenos ojos, los bendice todavía utilizando el nombre de Dios para bendecir una aberración, cuidado, dice la palabra de Dios, porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no hay salvación, ya no queda sacrificio por nuestros pecados. Fíjense lo que queda nada más. Ya no queda sacrificio por los pecados. O sea, Jesucristo ya hizo un sacrificio que fue el de su cuerpo y su sangre. ¿Sí? El de su cuerpo y su sangre. El que hizo en el Calvario. Ofreció su cuerpo y su sangre por el perdón de su pecado. Pero si usted voluntariamente, sabiendo esto, peca, ya no queda otro sacrificio que la pueda salvar. O que lo pueda salvar. Pero sí queda una cosa, dice, sino queda la terrible espera del juicio y la furia del fuego pronto a devorar a los rebeldes. Lo que acabamos de leer ya en las otras citas bíblicas, ¿no? Tanto en Romanos 22, Romanos 1, etcétera, ¿no? Ya vimos que, bueno, pues, nos acarreamos solamente la ira, la cólera de Dios, ¿no es cierto? Solamente es lo que nos acarreamos. Y usted se vuelve un rebelde. O sea, se vuelve un rebelde a Dios, ¿no? Enemigo de Dios. Y yo siempre lo he dicho, el enemigo de Dios y enemigo de su iglesia y de su Santa Madre, automáticamente es mi enemigo. Le guste a quien le guste, le parezca a quien le parezca, le moleste o le incomode a quien le incomode, no me interesa. Si usted es enemigo de Dios, de su iglesia y de su Santa Madre, inmediatamente o automáticamente pasa a ser enemigo mío. Así de sencillo. Yo no solapo el pecado, yo no solapo las tonterías ni los insultos a nuestra Madre María, y mucho menos yo tolero, ¿sí?, que le llamen prostituta a mi madre, que es la iglesia. Como esa gente que no diga nada. ¿Dónde está la caridad con los sectarios? ¿Dónde está la caridad con los hermanitos separados? ¿Dónde está ese amor de Cristo? Usted no esté peleando con ellos, no les diga nada. O sea, déjelos que le mienten la madre, pues, ¿no? O sea, que le digan que su madre es una prostituta, la iglesia, es la gran ramera, ¿no? O sea, usted déjelos que ellos sí le digan a usted que su mamá es una prostituta, ¿sí? Que la madre de Cristo es una fornicaria, usted déjelos, usted no les diga nada. ¿No? Esa es la caridad. No. Eso es una hipocresía, eso es una doble moral. ¿Sí?
Y mucha gente dice, es que ustedes nos odian, es que ustedes tienen odio en su corazón, están inundados de odio porque no aman al hermanito separado. No. Dice un pastor evangélico llamado John MacArthur, dice, no confundas el odio con la intolerancia a la mentira. Perfecta frase. No confundas el odio con la intolerancia a la mentira. ¿Sí? Así de sencillo. Y sigue diciendo, y pone un ejemplo, fíjense el ejemplo que nos pone. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión alguna por la declaración de 2 o 3 testigos. O sea, pone el ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? Si usted era sorprendido en adulterio, inmediatamente era condenado a muerte, a piedras, ¡pum!, a muerte, sin más. ¿Sabe? Dice, por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Sí? Pero fíjense que aquí, si regresamos un poquito, aquí en Romanos 10, estamos leyendo ahorita el verso 28. Pero si regresamos al verso 15, fíjense lo que nos dice el Espíritu Santo. En el verso 15 nos dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, o sea, es testigo de todo esto. ¿De qué es testigo el Espíritu Santo? Bueno, si hemos leído el capítulo 10 de Hebreos, sabemos que nos habla de cuando Dios elimina el sacrificio por los pecados, con el ofrecimiento de la sangre y de los animales del Antiguo Testamento, y lo cambia por un único sacrificio, que es ofrecer su cuerpo y su propia sangre, ¿no? Esto nos dice el Espíritu Santo, que nos testifica. El Espíritu Santo es testigo de todo eso. Bueno, pues aquí nos dice que si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo es un testigo. El que hace el cambio del sacrificio y el que ofrece su propio cuerpo como sacrificio es otro testigo. Y el tercer testigo es el Padre Celestial, del cual habla Jesucristo en el verso 4 y 5, donde dice, yo he venido a hacer, oh Dios, tu voluntad. O sea, 3 testigos. Bueno, sigue. Verso 29 dice, ¿cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios? O sea, en su propia carne, ¿no? En la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Y que tuvo como profana la sangre de la alianza que le sacrificó, la sangre que derramó en el Calvario. Y, termina, y que ultrajó, o sea, o que insultó al Espíritu de la gracia. Recordemos que hay un solo pecado que no se perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice la misma palabra de Dios que es pecado mortal, o sea, un pecado mortal eterno. Ya no hay perdón para los pecados, ya no se puede perdonar ese pecado, ni aquí ni allá. Entonces dice pues, conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré su merecido. Y dice también, el Señor juzgará a su pueblo. Pero el verso 31 es la sentencia que da el apóstol Pablo. Dice, es terrible caer, o es espantoso, en algunas traducciones dice, es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Palabra de Dios. Entonces, pues ustedes pueden sacar deducciones, ustedes pueden deducir qué tan terrible o qué tan trágico es esto que está sucediendo ahora, no para nosotros, por supuesto, para esta gente. Pero yo siempre lo he dicho y lo quiero volver a recalcar este día. Todo sacrilegio, toda ofensa, todo insulto, toda falta de respeto, ¿sí? Toda burla que se haga a Dios en su propia casa, en el propio cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, todo eso repercute en el universo entero.
¿Por qué? Porque todo el universo tiene que ver con Dios, porque Dios lo abarca todo. Y cualquier cosa que se le haga, insultos, ofensas, burlas, sacrilegios, todo esto repercute en el mundo entero, ¿sí? Como toda bendición que hagamos, todo acto de reparación y todo esto que hagamos, obviamente agradable a Dios, repercute en el mundo entero. Y ahora estamos viendo cada vez más lo malo dentro de la iglesia que lo bueno, ¿no? Y por tanto, pues estamos como estamos. Ustedes voltean a ver al mundo y se dan cuenta cómo está el mundo. ¿Por qué? Porque los mismos que se supone que debían guiar a sus ovejas hacia la salvación de Cristo, pues lo están llevando directamente a la condenación del infierno. Y así es como estamos viendo. Gracias a Dios, son una minoría. Lamentablemente, esa minoría hace un ruido tremendo. Y toda la gran mayoría, pues está escondida y callada. Por eso es que estamos viendo tantos abusos. Y por eso es que estamos viendo cada vez que sale un sacerdote de México y luego ya salió otro de Argentina y luego otro de Chile y así. Porque los que están haciendo poquito ruido son los que están jalando gente. Y los que verdaderamente somos la mayoría y tenemos para gritarle al mundo entero que esta gente está haciendo aberraciones, pues estamos callados, por eso nadie nos quiere seguir. Porque estamos hablando según ellos, y los que hablamos, según ellos hablamos nosotros, mentiras, cosas que son anticatólicas, cosas que son anticristianas, que van en contra de la iglesia y contra del magisterio de Cristo. Entonces, pues, hay que volver a nosotros a analizarnos y ya verdaderamente levantar la voz, ¿vale? Levantar verdaderamente la voz. Eso nos toca como hijos de Dios, como verdaderos cristianos y sobre todo, como dice el Catecismo de la Iglesia, como verdaderos testigos de Cristo. ¿Ok? Y ya no les quito más tiempo, mis queridos hermanos, porque ya no sé ni cuánto tiempo nos aventamos, porque la primera intervención, pues, se cortó la transmisión y volvimos a iniciar otra. Y después tocamos el tema de si es verdad que nosotros vamos a pagar las consecuencias o los pecados de nuestros antepasados, los vamos a acarrear generación tras generación. Ya desmentimos todo eso y vimos claramente que eso es falso. Y se cortó la transmisión también, así es de que ahorita esta es la tercera transmisión y no sé cuánto tiempo llevamos. Así es de que pues ya no les quito más su tiempo para que se reúnan con sus familias, para que meditemos acerca de la palabra de Dios, lo que acabamos de ver, y pues ponerlo en práctica también, por supuesto, pero también para que convivan también con sus familias, porque pues ya les robé un buen tiempo. Así es de que pues Dios me los bendiga, muy buenas noches, gracias por haber estado con nosotros, buen provecho si están cenando y si no, pues inviten un cafecito porque aquí está haciendo un poquito de frío. Así es de que pues Dios me los bendiga grandemente y que nuestra Madre María me los cubra a todos y cada uno de ustedes con su manto bendito. Y bueno, pues esto es todo por este día. Su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador, misionero de la Iglesia Católica, al servicio de mi Señor y de todos y cada uno de ustedes. Así es que Dios me los bendiga y pues nos vemos primeramente Dios, si así lo permite, el día de mañana con otro tema y otra reflexión. Hasta la vista. No se olviden, compartan este video y bueno, pues para que más gente también pueda abrir los ojos, despertar y pues haya más soldados de Cristo dispuestos a dar la vida por el Evangelio. Dios los bendiga, muy buenas noches.